a este acto, a este magnífico salón que nos presta la Económica. Bienvenidos en nombre de la Económica y en nombre del Centro de Orientación Familiar, que es quien organiza este evento. Ya son la 13ª jornada de reflexión sobre la familia, que es lo que nos mueve a nosotros, al Centro de Orientación Familiar, y yo únicamente, bueno, yo soy, para el que no me conozca, soy el director del Centro de Orientación Familiar y únicamente quiero darle la bienvenida en nombre del centro y de la Económica, que nos presta su local. Y ya está, hoy tenemos a nuestro ponente y a su presentadora, que nos va a hablar de él. Yo con esto le cedo ya la palabra a la presentadora del ponente. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que pasemos un rato agradable. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenida y bienvenido en nombre del Centro de Orientación Familiar de Jaén a esta 13ª jornada de reflexión sobre la familia. Tal y como ha dicho el director, bueno, queríamos comenzar dando las gracias, ¿no?, por vuestra presencia. Y gracias de nuevo a la Económica por permitirnos utilizar de nuevo, otro año más, estas magníficas instalaciones. Ya son 13 años reflexionando sobre la familia, que es lo que nos mueve a todos desde el Centro de Orientación Familiar de Jaén. En estos años de conferencias, que han sido 13, que se dicen pronto, hemos hablado sobre los 3 momentos principales de la familia, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio y sobre la llegada de los hijos. Hemos hablado también sobre las adicciones, al alcohol, a la droga y al juego. Hemos hablado sobre la mediación familiar, sobre la importancia de los abuelos en la educación de los nietos, sobre la educación afectivo-sexual, tema de base que desde el COF seguimos impartiendo talleres por muchísimos centros educativos de toda la provincia y llevamos ya pues 5 o 6 años impartiendo y casi a todos los centros. O sea que es un tema bastante importante y que tiene bueno, muchísimo calado, ¿no?, en nuestros jóvenes. Hemos hablado sobre la fidelidad en el matrimonio, sobre Internet y las nuevas tecnologías, sobre el duelo y, el último año, sobre la educación de los jóvenes desde el carisma de Don Bosco. Este año la temática se centra en el bienestar emocional en la familia y en la adolescencia. Y nuestro ponente no es otro que Luis Liébana Chica, licenciado en Psicología por la Universidad de Jaén en el año 2001 y experto en Justicia Penal Juvenil por la Universidad de Jaén desde el año 2010. Nacido en Jaén, casado y padre de 3 hijas, con más de 25 años de experiencia en el trabajo directo con menores en riesgo de exclusión. Ha desarrollado toda su vida profesional dentro de la familia salesiana, en la que es su Fundación Don Bosco, primero como psicólogo y posteriormente en la labor de dirección de recursos residenciales y centro de día para menores con medida judicial, durante nada menos que 19 años. Desde la Fundación ha trabajado en diferentes programas concertados con diferentes consejerías, la Administración Pública y Justicia, con menores con medidas judiciales, Consejería de Igualdad, Bienestar Social y Políticas Migratorias, en casas de acogida para chicas y chicos tutelados por el Sistema de Protección de Menores y en la actualidad con jóvenes tutelados, dentro de proyectos de emancipación juvenil de la Junta de Andalucía, en los que me incluyo y tengo la suerte de compartir labor diaria con él como coordinador de mi proyecto, entre otras muchísimas funciones. Desde marzo de 2022 emprende además la aventura y el arrojo del trabajo privado, abriendo su propio gabinete psicológico para la atención individualizada terapéutica y desde el que continúa ayudando a toda persona que llega a sus manos. Como referencia personal, de él se dice, y dice quien bien le conoce y le quiere, lo siguiente. Un educador de la Fundación le preguntó a uno de sus mangantes, como Luis le llama con cariño y que solo en él no parece despectivo, que dijera qué significaba Luis para él. Y el chaval contestó: Luis es para mí maestro y amigo. No se puede definir mejor a un educador salesiano con tan pocas palabras. Es más, es que es la definición de un educador en la pedagogía salesiana. Juan Pablo II le confirió a San Juan Bosco el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes. Y de entre quienes están hoy aquí acompañando a Luis y que forman parte de esa familia, saben lo que eso representa. Además, y como el mismísimo Don Bosco, Luis también hace magia con ellos. Una magia que logra tocar esa fibra sensible que cada uno de ellos tiene y que consigue que confíen en él. Y apuesten por su nuevo proyecto de vida, sabiéndose querido y acompañado, y haciendo gala de su famosa frase:
Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. Si a su labor como educador y cooperador salesiano se le une su ser payaso, su energía, su compañerismo, su convicción, su contundencia a la hora de expresarse, nos podríamos atrever a decir, sin equivocarnos mucho, que en Luis tenemos un Don Bosco entre nosotros. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Yo ahora después de eso no sé qué decir, ¿eh? La verdad que me quedo un poco perplejo. Se nota que Sole me quiere demasiado, ¿eh? Me quiere demasiado. Así que agradecer a Juan José y a Sole las palabras de cariño y bueno, deciros que estoy encantado de estar aquí, ¿eh? No creo que haya un lugar más bonito, no lo conocía y realmente le decía a Juan José que me parece maravilloso poder compartir un ratito con vosotros y lo digo así, compartir, ¿eh? No se trata de que yo enseñe nada porque, entre otras cosas, creo que entre el público se notan caras de gente ilustre y sabia, ¿no? Así que vamos a hacerlo desde el cariño, el convencimiento de que estamos en familia y compartiendo. Así que muchas gracias por la bienvenida, Sole. Creo que no merecida, pero bueno. Oye, me vais a permitir que me levante. ¿Os importa? No, y si os importa no me vais a decir, ¿verdad? Es decir, entonces yo me siento mucho más cómodo, mi voz es fuerte, así que me vais a oír sin problema y así pues interactuamos mucho más, ¿de acuerdo? Os pido por favor que en cualquier momento me interrumpáis, además sin levantar la mano. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer sin ningún problema y así creo que pasamos el rato mucho más cómodo y nos sentimos libres de expresar lo que queramos. Mirad, el título de la conferencia, que bueno, como veis ahí, pues hablamos de bienestar emocional, pues es un poco, no sé si llamarlo cajón desastre, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso de estar emocionalmente bien? ¿Alguien sabría definirlo? Entiendo que el silencio es que es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué significa emocionalmente? Pues habría muchas definiciones al respecto, ¿no? Luego, si hablamos de nuestros hijos, si el bienestar va en relación a la infancia, a la adolescencia, pues la cosa se nos complica un poco más, ¿no? Porque ahí hay situaciones donde nos perdemos muchísimo más, ¿no? Entonces, yo voy a empezar desde el fracaso al éxito, si os parece. Vamos a poner una serie de frases y reflexionamos sobre ellas. Por ejemplo, si quiere, ahora, si quiere, ¿vale? Mira, esta frase que pongo yo ahí, que dice eso de comunicarme o entender a mi hijo, se ha convertido en una misión imposible en ocasiones. Yo no sé si vosotros habéis tenido esa sensación alguna vez. Yo que tengo 3, os aseguro que sí. Yo he tenido esa sensación de decir, oye, es que no sé cómo hablar, no sé cómo decir, no sé cómo comunicar lo que yo quiero. Y además tengo la sensación de que yo lo estoy haciendo bien, y el problema lo tengo en mi hijo, que realmente es mi hija, que no sabe y no me entiende. Entonces comunicarme es eso, una misión imposible, ¿vale? Una frase que no sé si usáis mucho, pero normalmente se suele usar, ¿no? En el ámbito familiar. ¿Alguna más? Os pongo otra. Esto no me... Ahora, si quiere. Otra frase que usan muchos padres, sobre todo en consulta, cuando llegan un poco a solicitar ayuda, dicen algo así como, hace tiempo que no lo reconozco, es como un camaleón, ha cambiado. Yo cuando nació tuve un niño, una niña, era así, y de repente ahora pues, no sé qué le ha pasado, pero realmente, este no es mi hijo, eso me lo han dicho a mí, este no es mi hija, y mi hijo tampoco, no. Entonces pues, es un camaleón, va cambiando, hay días que es más fácil, otros días que es imposible, otros días que es más difícil, etc. Pero realmente va cambiando, ¿no? Estas también, que son muy interesantes, ¿no? Y que las usamos a veces, ¿no? Yo ya lo he intentado todo, me rindo, no puedo más. Eso también se lo he escuchado yo muchas veces, ¿no? Que sea lo que tenga que ser, o como decía mi abuela, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Ella decía, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo ya lo he puesto todo y realmente, pues, si no se consigue, pues lo dejo en manos de Dios, ¿no? Nosotros no éramos así, eso también lo hemos usado muchas veces, ¿o no? Veo gente que afirma con la cabeza, Nosotros, esa frase muy, muy típica, ¿no? Decir, yo cuando yo era joven, yo así no era. Es que se están perdiendo muchas cosas, ¿no? ¿No lo habéis oído? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, Luis, estamos de acuerdo. Perfecto, vale, ahora ya lo he escuchado. ¿Vale? Vamos a ir desgranando. Ante estas situaciones
a veces como padre y como madre, y me pongo el primero en la lista, nos sentimos realmente perdidos, ¿no? Diciendo, oye, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde tiro? ¿Cómo consigo que realmente mi hijo y mi hija se comunique bien conmigo, me entienda, seamos felices, podamos compartir momentos, no estemos un poco separados, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo consigo? Y nos sentimos, pues, perdidos, ¿no?, ante esa situación. Lo represento con ese dibujo. Os voy a poner un artículo, ¿vale? A ver qué os parece. ¿Lo leéis, verdad? ¿Lo leo yo? Venga. Dice, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran la mesa de postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Eso parte solo de los jóvenes o parte también de los padres? No lo sé. Yo lo pongo ahí para que opinemos. Me encanta que hablemos. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que los jóvenes de hoy son así? ¿Sí? Corrijo a lo mejor la afirmación. ¿Creéis que mucha gente puede opinar de esa manera? Es decir, que la juventud de hoy está mal, ¿no? En ese sentido. Bueno, os voy a decir cuándo se publicó, esto. Bueno, ya la última parte de la pista. Pero esto lo escribió un tal Sócrates, ¿vale? 400 años antes de Cristo lo escribió. Si yo le hubiera quitado la última parte, lo que pasa es que no lo he hecho, hubiera quitado esta parte de aquí, no de los postres, ¿no? Y de cruzar las piernas, seguramente que ese artículo, pues hubiéramos pensado que era mucho más actual. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Hubiéramos dicho, claro, esto lo ha escrito algún columnista, ¿no?, que realmente sabe que la sociedad está así, que los jóvenes están provocando. No, ya hace más de 2000, casi 2500 años, alguien hablaba de la juventud así. Entonces, a lo mejor deberíamos de ir pensando que cuando uno es joven, y cuando se está formando, y cuando está creciendo, tiene dificultades que afronta de diferente manera, y que, pues, hace que sea un poco diferente a lo que es una persona, pues, adulta o madura, por decirlo de alguna manera. Así que a mí me llamó mucho la atención cuando yo hace años descubrí ese artículo, ¿no? Es decir, ostras, teníamos la sensación de que un tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Expresado de esa manera, ¿no? Es decir, que en mi época no éramos así. No sé, Cristóbal, ¿no? Si eso lo has oído tú muchas veces decir, ¿no? Yo a mi padre jamás se me ocurriría tal. Yo a mi madre, tal, no lo haría jamás. Y hoy en día sí lo hace. Pues bueno, resulta que hace mucho tiempo también se hacía, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora quiero que echéis la vista atrás, ¿vale? Hagamos el ejercicio. Quiero que recordéis el día o los días que os enterasteis que ibais a ser padres. ¿Os acordáis? Bueno, imagino que hay padres, ¿no? Bueno, yo sé que hay padres aquí. ¿Os acordáis de ese día? Sí, ¿no? Yo me acuerdo de 3 días, ¿eh? El último fue el peor, ¿vale? ¿Qué pensasteis? ¿Qué pensasteis cuando os enterasteis que iba a ser padre? La mayoría me diría, una alegría, ¿no? Una alegría ser padre. No sé si sentisteis cosas de este tipo, por ejemplo. ¿Sentisteis eso? ¿Que tendríais una responsabilidad para toda la vida? Ostras, esto es iba a decir un marrón, perdón, una responsabilidad, ¿no? Es algo de decir, ostras, esto lo he pensado. O hay gente que se asusta también, ¿eh?, cuando se entera. Es decir, hostia, esto me causa cierto, no sé si respeto, ¿no?, o cierto miedo, ¿no? Seré capaz. Hay también, pues, situaciones esas de susto. También hay gente que siente, pues, satisfacción. Es decir, oye, pues es lo que yo quería, ¿no? Ser padre, estoy satisfecho 100%, ¿no? También, bueno, la felicidad, expresada también en forma de alegría. O hay gente que también podía pensar que, pues, esto es un trabajo duro y arduo, ¿no? Son sensaciones que seguramente a lo largo de la vida, o el día que decidimos ser padres y madres, pudimos tener. La más frecuente, evidentemente, es centrarse en la alegría, ¿no? En pensar que ser padre, pues, es, no sé, una alegría, una satisfacción, como una meta conseguida, ¿no? Como algo que realmente es el culmen de, pues, situaciones, evidentemente, de amor, la mayoría de las veces, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pero creo que también la otra mezcla es importante. A lo mejor muchas veces las dificultades están en centrarnos solamente en una de esos aspectos, ¿no? Cuando somos padre y madre. Decir, pues bueno, lo que supone ser madre es simplemente estar muy satisfecho de haberlo conseguido, estar muy feliz, ¿eh? Pero a veces, pues, aspectos como la responsabilidad,
como el esfuerzo, pues no se tienen tanto en cuenta, ¿no? O vivir también siempre asustado y preocupado, que eso es muy típico de los padres, ¿no?, actuales, ¿no? Me imagino que pasados también, ¿no? Vivir siempre asustado frecuentemente y continuamente por el bienestar de mi hijo y porque realmente todo esté controlado y todo vaya bien, ¿no? Situaciones que a veces no nos llevan a hacerlo de la mejor manera adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito cuál es la función principal de la labor de ser padre. Esa es una definición también compleja, ¿no? Es decir, oye, ser padre, ¿qué significa exactamente? ¿Cuáles serían las características, por decirlo de alguna manera, que tendría que ser tener un padre o una madre? Seguro que si yo pregunto, se ocurre, ¿no? ¿Alguna? Estoy preguntando. Protección, mira, ya se le ocurre alguna, por ahí, ¿no? Los padres se encargan de muchas cosas, ¿no? Voy a poner ejemplos, a ver si os veis reconocidos en algunos de ellos. Mirad, por ejemplo, dice... Perdón, ¿qué me he pasado? Ser padre o madre es ser un cuidador. Estar siempre pendiente de las necesidades que yo sé que tiene mi hijo. Entonces sería una labor, ¿no? Es decir, yo soy el cuidador. Una persona que cuida de otra persona. Y además, que como soy cuidador, sé muy bien lo que tú necesitas. Otra opción podría ser la de ser un distribuidor de normas, ¿no? Tener claro qué cosas se pueden hacer, cuándo, de qué manera, por qué, con quién. Y sobre todo, qué no se puede hacer. También podemos convertirnos en eso como padres. Yo lo hago, ¿eh? Yo estoy aquí hablando y creo, y a lo mejor podéis pensar que soy un máquina. Bueno, seguro que no, ¿eh? Que yo también cometo a lo mejor ese tipo de errores. Pero usamos eso, ¿no? Somos a veces demasiado normativos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también podemos vivir la paternidad como el amor puro, ¿no? Ser la viva imagen de eso, ¿no? Yo te quiero más que a mi propia vida. Y ahí firmaríamos mucho debajo, ¿no? Es decir, pues yo baso mi relación con mis hijos en solamente quererlos muchísimo. O también hay gente que usa eso, ¿no? Ser un castigador más eficaz, ¿eh? Como la envidia de cualquier ejército. Si hay un error, hay una consecuencia. Y además la consecuencia se llama castigo, no se llama de otra manera, ¿eh? Sanción, llamarlo como queráis. Eso también lo usamos. O también hay personas o padres que pueden ser totalmente disponibles, ¿eh? Una persona que está siempre al servicio, para que lo que necesite, ¿eh? Para que realmente tú sepas que hay alguien que está dispuesto a todo. No quiero que pases ningún mal rato, ¿eh? Es así. Otras opciones también, me quedan dos, ¿eh? Hay personas o padres que también pueden optar por esa opción, es decir, lo mejor para ti es que te dejes libre totalmente. Ya la vida se encargará de llevarte, ¿vale? Es la mejor manera que tú tienes de aprender. Y la última opción que yo pongo es esa de yo voy a ser tu superhéroe, te voy a proteger ante todo y ante todos. No te preocupes de nada, que aquí está tu padre y tu madre. ¿Qué pensáis? ¿Es un buen resumen? Sí. Gracias. Lo he hecho yo. ¿Sí? ¿Podría ser así? Sí, ¿no? Ahora, seguramente que cada uno de los que estáis aquí, cada una, podéis estar pensando, oye, pues yo uso más esta, yo tiro por este lado, tal, ¿vale? ¿Cuál sería lo más adecuado? ¿Qué pensáis? ¿Qué podría ser lo más adecuado? Ah, ¿quién ha dicho eso? Muy bien. Quizá eso, ¿no? Quizá lo más coherente sería pensar que si tuviéramos conciencia, tiempo, capacidad, relajación adecuada, ¿no? Todo lo que se necesita, pues lo mejor sería eso, ¿no? Que la coherencia está en que usemos cada una de esas pildoritas de la mejor manera posible. No seré yo el que diga que castigar no está bien, ¿eh? O que las normas no está bien, evidentemente. Lo que pasa es que cuando nos convertimos solamente o usamos mucho una de esas facetas, incluso las positivas, ¿eh? Eso de te quiero mucho, estoy disponible, también, pues creamos unos pequeños, pues no sé si llamarlo, no lo voy a decir, lo digo, monstruitos, ¿no? Que se usaba, ¿no? Es decir, bueno, pues yo, un chaval, ¿no? Chaval, yo entro a mi casa y ya sé lo que me espera. Lo que me espera es, pues, que mi madre me va a comer a besos y no me va a exigir nada, y mi padre, y yo voy a poder dejar la ropa por medio, y entonces yo me habitúo a eso y lo hago. O lo contrario, entro y ya sé que todo está muy bien establecido, que son las normas y tal. Entonces a veces abusamos demasiado de esas cosas. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Mirad, ¿sabéis lo que es eso, no? Los chavales me dicen, harina, pero no es harina, es levadura. Hay una parábola muy bonita, ¿no? Del Evangelio, creo que es de Mateo si no me equivoco, ¿no? Que habla de
de la función de la levadura, ¿no?, en el pan. Si yo os pregunto, sabríais decirla, ¿no? ¿Para qué sirve la levadura? Para fermento, muy bien, de fermento, muy bien, José. Fermento. La levadura es fermento, ¿no?, en el pan, sobre todo. ¿Qué significa ser fermento? Significa, pues, ser crecimiento, ¿no? ¿Cuánto? ¿Alguien sabe de esto? ¿Cuánta levadura necesita una barra de pan? ¿Eh? Eso es panota, ¿no? Ya. Yo le pregunto por si alguien me responde. Poquita, ¿no? Entiendo que para hacer pan, ¿no?, una gran masa de pan necesita poquita levadura, ¿no? Entonces, no sé si como padres nosotros deberíamos de tomar ejemplo de algo tan insignificante como es la levadura, ¿no? Que es algo que en pocas dosis tiene esas características. Ser fermento, ¿por qué se ha ido la G? Generadora de cambios, ¿vale? No sé por qué no se ve, ¿vale? Es silenciosa, es certera, la levadura nunca falla, no falla. Es humilde también, porque cuando yo compro pan, ¿no? Y digo, compro pan y tiene miga, tiene corteza, tiene harina, sobre todo que es la protagonista, la harina es la protagonista. Pero la levadura poco se habla. Pero sin levadura no hay pan. No hay. Sin harina ya sí, ¿no? Sin harina ya hay panes de todo, ¿no? De todos tipos, ¿no? Sin gluten o tal, ¿no? Pero sin el trabajo que hace la levadura no tendríamos fruto. Entonces nosotros como padres y como madres creo que garantizamos mucho el bienestar de nuestros hijos si tomamos ejemplo de algo tan simple como es la levadura, siendo lo más humildes posibles, intentando reflexionar siempre para hacer lo más certeros posibles, no siendo impacientes en las reflexiones que hacemos, siendo silenciosos, que eso es muy importante también, ¿no? Pensamos que mostramos más autoridad o más capacidad cuando somos mucho más escandalosos, ¿no? O cuando nos quedamos por encima, ¿no?, de nuestros hijos, ¿no? Y lo creemos así, y además estamos convencidos, ¿no?, de que realmente es lo más eficaz para nosotros. Y a veces creo que no. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir avanzando. Pregunta de examen. ¿Con cuál me quedo? De las dos imágenes. ¿Veis ahí que hay un chavalito? Este aquí rubito, ¿verdad? Es joven, ¿no? Está fregando su plato con su galleta, bueno, galleta no, con su Scott Britten, ¿no?, como decía mi abuela. Y aquí hay un chaval que está tumbado en una posición muy cómoda, con las piernas hacia arriba, está en un sofá y con su móvil, jugando. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué cosas tiene Luis, no? Y un martes, aquí hoy jueves a las 8:30 de la tarde. ¿No? Con los dos te quedas tú, ¿no, Cristóbal? No hay que elegir, ¿eh? No hay trampa. No hay que elegir. Puesto a elegir, seamos sinceros, puesto a elegir me quedo con el chavalito, ¿no? Que está, yo también lo digo, ¿no? Porque mira, eso significa, claro, responsabilidad, esfuerzo, ¿no? Hábito, ¿vale? Igualdad, ¿verdad? Igualdad, ¿no? Compromiso. Es así, es cierto, nadie puede decirnos que estamos mintiendo si decimos eso. Sin embargo, lo otro, ¿qué significa? Pues claro, vagancia, adicción, aislamiento. ¿Cuántos chavales hoy en día pues cogen el móvil, ¿no?, y se pierden del mapa? Hoy vengo de consulta, ¿no? Y un chaval me decía, Luis, es que yo quiero seguir con el móvil en el recreo. Es una opción que él ha decidido hacer. Él sale, coge su móvil, que no sé por qué se lo permite, pero lo tiene, y ve sus series, en el recreo. Y él ha llegado a la convicción de que eso es lo mejor para él, es lo más cómodo. Y cuesta mucho trabajo convencerlo de que hay otra opción. Entonces, individualismo, como estaba diciendo yo de ese chico, ¿no?, que hace un ratito he visto. Pero oye, ¿y si tuviéramos la capacidad de darle la vuelta? ¿Y si donde vemos eso también viéramos esto? Porque también existe, También cuando yo a un niño rubito que tiene, pues no sé si cuánto tendrá el chaval, 5 años, o menos incluso, parece, pequeño, yo lo obligo, lo educo a eso, también puedo crear este tipo de cosas, ¿no? Frustraciones, comparaciones, obligación, miedo, control excesivo, también puedo provocarlo, si no sé usar bien esa galleta y ese plato. Entonces creo que eso no es negociable, es que hay que fregar los platos.
platos, ¿eh? Hay que fregar los platos. Pero siempre en su justa medida. Y a lo mejor donde yo veo adicción, y donde yo veo individualismo, resulta que también en la dosis adecuada, también un móvil puede servir para fomentar imaginación, para que el chaval cognitivamente se forme y aprenda, para que se relaje, que también es necesario, para crear abstracciones, que tan importantes son para la mente y para el aprendizaje. ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando nos ponemos delante de esas dos imágenes, lo más coherente es pensar que mi hijo friega los platos. Y lo hace todos los días. Y es su obligación. Bueno, entenderme, ¿eh? A lo mejor estoy un poco exagerando. Pero es así, es cierto, ¿eh? No es mentira lo que os cuento. Eso puede pasar. Vale, ¿ya os quedáis con la segunda también? ¿Os quedáis un poco con el chaval que está con el móvil? ¿O alguien tiene una opinión? No, hay gente que dice que no, que se queda con la otra. ¿Lo prefieres? ¿No? Perfecto, pues hablar, hablar. Y lo repetimos. ¿Quieres decir algo o no? ¿No? ¿No quieres decir algo? Tú te quedas con los dos, ¿no, Cristóbal? Perfecto, su justa medida. Porque el hermano mayor cuando viene para traer a su hermanito, algo le cambiará. Evidentemente lo que estoy haciendo es una, no sé si llamarlo hipérbole o exageración, ¿no?, de la situación. Pero quiero que entendamos que ser muy, no sé si llamarnos taxativos o rígidos en pensar que una situación sí es beneficiosa y la otra siempre es mala, ¿de acuerdo? A lo mejor nos hace equivocarnos, a lo mejor, y pensar que entonces pues coger el móvil es realmente una situación catastrófica, ¿no? A lo mejor lo que no hay que coger el móvil es 7 horas, y eso lo provocamos también nosotros, muchas veces, porque es más cómodo, también es más cómodo, ¿no? En situaciones de decir, bueno, pues si no me molesta o si me quito de en medio al chaval, pues es posible. Mira, el barómetro del bienestar emocional. Esto del barómetro lo cogí yo de los programas de televisión, ¿no?, que ahora se mide todo así, ¿no?, y con las encuestas políticas, ¿no?, se usa mucho esto del barómetro de medir. Entonces yo decía, oye, ¿cómo podemos medir si nuestros hijos, nuestras hijas, o cuáles son las características o las cosas que tendríamos que tener en cuenta para que mi hijo o mi hija pueda estar emocionalmente estable, feliz? Son muchísimas, ¿vale? Yo pongo una lista aquí, a ver qué os parece, si estáis de acuerdo. Mirad, por ejemplo, aquí hay un batiburrillo, ¿no?, de cosas que como padres tendríamos que tener en cuenta para realmente que nuestro hijo fuese lo más feliz posible. Y entonces, aquí por ejemplo existe el sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que nuestros hijos, nuestra hija, cuando cubren esa necesidad de sentirse parte de, pueden ser mucho más felices y estar emocionalmente más estables, ¿no? El ejemplo que os ponía del chaval, ¿no? Mientras los demás juegan, se divierten, interactúan, se enfadan, se corrigen y tal, yo lo que hago es simplemente estar al margen. Bueno, no se está dentro. Oye, ¿hay rasgos de personalidad también que influyen en ese bienestar? Pues sí. Los chavales no son evidentemente como nosotros todos iguales, sino que tienen muchas características que vienen como de serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? La introversión, ¿no?, el ser mucho más creativo, capaz, comunicativo. Hay muchas características que también pueden influir, ¿no? Hay una que me gusta mucho, esta que está aquí doblada, ¿no?, la tolerancia a la frustración, ¿no? También, si yo tengo más capacidad o me han enseñado a que fracasar no es el fin, sino que el objetivo es intentarlo, pues tendré mucho más capacidad para tolerar las cosas que me pasen mal. Y si no, pues me hundiré en la miseria. Eso hace que mi bienestar emocional sea mejor o peor. Está clarísimo. Eso nos pasa a nosotros también, que somos adultos. Yo el fracaso lo puedo ver de muchas maneras. Y entonces cuando uno se está formando como persona, eso es algo que influye muchísimo, ¿no? Competencia personal, expectativas de futuro que yo tenga, capacidad de razonamiento, motivación, qué valores cojo en casa, ¿no? ¿Qué valores son los que realmente a mí me pueden definir? Los que realmente son importantes para enfrentarme a la sociedad que me espera. Pues todo eso son rasgos que realmente pueden influenciar en mi bienestar. Hay uno que es para mí uno de los más importantes, os voy a destacar dos, que es este que dice autoestima, que está tan de moda usarla esa palabra, y otro también que habla del grupo de iguales, ¿no? Que en consulta yo aseguro que hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? De realmente qué significa eso de que si mi autoestima es adecuada, yo estaré mejor que si no es. Cuando hablamos de autoestima, ¿de qué hablamos? Hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Hay chavales que tú le hablas de esa palabra y no saben ni siquiera qué significa.
no sabe lo que es eso, ¿no? Y ahí hablamos de autoconcepto, de autorrealización, de capacidad, de autoimagen, que vivimos en la sociedad de la imagen. Entonces, cuando hablamos de eso, si yo tengo mi autoestima elevada, pues realmente tendré mucha mayor capacidad de afrontar las demandas. Y eso me hará sentirme mejor. No tenemos audio, hay un vídeo, pero bueno, no importa, no lo ponemos. Os invito a que investiguéis sobre Walter Rizzo, que es un psicólogo y escritor argentino, que sabe casi más de yo que esto, ¿no? Pero sabe muchísimo más, ¿no? Un tío súper formado que habla sobre esto de la autoestima, ¿no? Y habla como cosa de decir, oye, si yo desde pequeño a mi hijo no lo educo en valorarse a sí mismo, en saber que él está por encima de muchas cosas y que tiene capacidades y que lo motivo y que lo refuerzo y que realmente le doy importancia a lo que tiene y a lo que no tiene no se la doy, pues creo un chaval con una autoestima seguramente mejor o peor en función de lo que yo use, ¿no? Walter hablaba de cosas como decir, oye, si tú realmente no crees en ti, se unen 5, hablan mal de ti y te hunden. Te hunden, pero automáticamente. Y hay veces que en los centros educativos, nosotros como padres, a eso le damos la importancia justa, porque pensamos que no hablar de eso es como solucionar el problema. Entonces, cuando nuestros chavales, bueno, llegan, ¿no?, y están tristes, no saben muy bien lo que les pasa, nos cuentan su aventura y nos dicen, pues, que en el instituto me pasa esto, tal. Nosotros como padres intentamos evitar eso, la mayoría de las veces, no digo que lo hagamos todos, ¿no? La mayoría de las veces le damos poca importancia pensando que es así la mejor manera y no lo escuchamos. Y eso crea personalidades realmente que luego son complicadas de salir de ahí, porque el mismo chico no sabe ni qué le ocurre, Y usan otro tipo de conducta para compensar eso, ¿no? Y se forman, pues, no sé, más fuertes en casa y más débiles fuera, enfrentan situaciones de una manera en unos sitios y en otras, y tiene mucha relación con el tema de la autoestima, ¿no? O con el grupo de iguales también, que es tan importante para realmente reforzarla. Ok, ¿me estoy enrollando? No. Bueno, pues seguimos. Prometo que os dejo pronto, Mira, yo pongo ahí algunas claves que desde mi punto de vista son importantes a tener en cuenta para atender cuando mi hijo o mi hija realmente puede estar pasando por situaciones de dificultad. Las tenéis ahí, Yo luego a Sole o a Juan José se lo puedo dejar y si la necesitáis, pues la tenéis. Yo no quiero leerla, sino que realmente penséis que hay indicadores, ahora que estamos tan de boga con la calidad, con medir todo lo que hacemos, que pueden, indicarnos que nuestro hijo está teniendo serias dificultades para estar emocionalmente bien, ¿no? Hay una que voy a destacar de estas que pongo aquí, de inestabilidad, de mostrarse frío, de ser hostil ante el mundo, ¿no? Chavales que realmente le parece todo mal, ¿no? Yo es que pienso en mi hija Sofía, ¿no? Mi hija Sofía, pues, ella le parece absolutamente todo mal, ¿no? Y tiene solución para todo y realmente, pues, piensa que está por encima de muchas cosas. Entonces ve el mundo como una amenaza, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues puede ser situaciones que nos indiquen que nuestro hijo o nuestra hija no está bien, ¿no? Pero me quedo con la última, ¿no? Relaciones demasiado íntimas. Enseguida consideran a alguien una persona que conocen, que es un buen amigo, ¿no? Actúan de forma extraña, llevados por un deseo de lograr protección y apego a los demás. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? De pensar que nuestro hijo viene y nos cuenta la historia de que con este chaval yo me llevo perfecto y qué bien, papá, y tal, pero mañana ya se ha equivocado y ya no lo hace bien y ahora tengo otro amigo que es mejor todavía que el que tenía, ¿vale? Y además que ya no te necesito, no te lo dicen así, pero dicen, yo ya no te necesito a ti, sino que yo todo lo vuelco con mi amigo. Y entonces pues tienen esa especie de apego hacia los demás, donde logro protección y lo hago de forma muy cambiante muchas veces. Eso es un indicador de inseguridad, totalmente, donde yo necesito pues ir adaptándome a lo que los demás me piden, ¿no? Es como decir, no tengo la idea muy clara. Y entonces voy a intentar buscar mi comodidad o mi felicidad a ver dónde la encuentro. Entonces, hoy son amigos de alguien muchísimo, pero dentro de una semana esa amistad la vuelcan en otra persona y también los quieren muchísimo, ¿no? Pues eso, muy atentos, porque eso indica que realmente, perdón, no lo estoy pasando bien. Me he pasado alguna, ¿verdad? Ahí, esta. Mirad, aquí tenéis algunas más, ¿ok? Esto está muy en boga, del sueño y la alimentación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Con la imagen, sobre todo
con las chicas, ¿no? Mucho más, aunque ya se están dando muchísimos casos de chavales que también pues juegan con estos criterios de alimentación malentendida para realmente tener una imagen adecuada suya, que es inadecuada realmente para su salud, ¿no? Y bueno, pues que también es importante, ¿no? Las normas sociales, chavales que realmente son rebeldes y que empiezan a manifestar, pues, conductas incluso agresivas, ¿no? Por situaciones que también ellos no son capaces de gestionar fuera de casa, ¿no? Y me quedo con la segunda, ¿vale? Sobre los sentimientos negativos sobre uno mismo, ¿no? Frecuentemente envidian a los demás, se consideran ineptos, poco interesantes, les cuesta iniciar proyectos o hacer cosas a su manera, parece que no tienen motivación o energía, pues chavales que realmente ellos pues se dejan llevar muchísimo y que consideran que eso es la mejor opción porque no tienen la capacidad suficiente como para destacar delante de los demás, ¿no? Y bueno, pues yo no, porque no puedo. Yo no lo intento porque no sé. Eso está también muy de boga. Y eso puede crear también pues personalidades demasiado débiles que luego cuesta muchísimo remontar. Bueno, voy a terminar con varias diapositivas que me gustaría que reflexionáramos en conjunto y que realmente pues me dierais vuestra opinión, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles serían las claves? Así, a forma básica o a grosso modo, que yo tendría que tener en cuenta como padre o como madre para que procurar que mi hijo tenga un bienestar emocional lo más adecuado posible, ¿eh? No son fórmulas mágicas, pero creo que sí tendríamos que tener en cuenta algunas cuestiones al respecto. Se me ocurre, por ejemplo, quizás se trate de saber situarse ante nuestros hijos o nuestras hijas. Yo pienso que en la mayoría de las ocasiones es mucho mejor estar al lado que estar al frente. Y eso no lo usamos. Me pongo el primero en la lista, insisto en eso, ¿eh? No lo usamos. Creemos que como padres y como madres fracasamos si realmente no imponemos o no damos directrices. Eso que hablábamos antes de ser normativos. Y para hacerlo, normalmente lo que hacemos es ponerme enfrente, pero además físicamente, ponerme enfrente, no es metafóricamente. Y luego además de una forma seguramente a veces imperativa, o me hacen ser imperativo, ¿no? Porque pierdo los nervios en muchas ocasiones, ¿no? Y no le damos el valor que tiene el realmente ponerme al lado y escuchar, ¿eh? O simplemente estar ahí, porque cuando mi hijo o mi hija saca los pies del plato, cuando realmente no estoy de acuerdo, o cuando ha fracasado, pues es mucho mejor decir lo que tiene que hacer, ¿no? Y ponerme a ser mucho más imperativo, por llamarlo de alguna manera. No sé si os pasa, o os ha pasado. A ver, joder, estoy hablando y me pasa a mí solo, ¿eh? Vale. ¿De qué más cosas se trata? Bueno, ponemos ahí el ciervatillo ese con la oreja grande, porque creo que también es importante tener en cuenta esto, ¿no? Se trata también de escuchar pacientemente, para entender, más que para hablar, para imponer. ¿No habéis tenido la sensación alguna vez de que estáis o habéis hablado con vuestro hijo o vuestra hija y ya sabéis lo que vais a decir? Ya lo sabéis. Porque estáis escuchando, a lo mejor haciendo incluso un esfuerzo, ¿no? De decir, sigue, que ahora ya te voy a decir yo lo que tienes que escuchar. Y entonces no estoy prestando atención, no estoy escuchando, estoy oyendo. Y lo hago así. Y entonces estoy pensando ya en mi mente, incluso pues a veces interrumpo, o a veces si le pongo atención incluso pienso que son auténticas tonterías lo que estás diciendo, ¿no? Que no tiene importancia, tú no sabes nada, porque realmente de la vida sé yo y esto, a lo que tú le das importancia ahora, realmente no la tiene. Entonces hago una escucha no activa, cuando es muy importante intentar comprender, ¿no? Y para eso necesito escuchar, aunque realmente piense que son cosas pues de chaval, de importancia, que bueno. Eso hace que nuestros hijos y nuestras hijas no se comuniquen con nosotros, porque realmente si no encuentran lo que buscan, si no encuentran la comprensión, ¿para qué voy a perder el tiempo? No lo hago. Lo hago en otro sitio. Y a lo mejor si la encuentro en otro sitio, la respuesta no es la más adecuada. Es posible. Pero por lo menos me han escuchado. ¿De qué más se trata? A lo mejor se trata también de
usar mucho más, o tener, perdón, mucho más en cuenta la palabra confianza, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, ¿no? Estar presente en la relación con nuestros hijos de una forma bidireccional. Es decir, tener claro que realmente el papel de padre o de madre no me da un estatus por encima malentendido, ¿ok? Y entonces siempre estoy viendo desde esta perspectiva a mi hijo, siempre. Y a lo mejor lo puedo ver igual y hacer las mismas cosas o adecuadas, pero hacerlo en un mismo plano. Y eso se llama ganar confianza. En una relación de confianza no puede haber diferentes planos. Y a veces con nuestros hijos pues pensamos que es lo más adecuado. Entonces yo me invito a mí mismo a pensar de esa manera, a hacerlo de una forma bidireccional, tener la misma capacidad de eso, de interactuar y de pensar que tenemos la misma capacidad de respeto, por decirlo, unos con otros. También quizás se trate de esto, ¿no? De saber siempre quién es el adulto y quién no lo es. Eso que parece una cosa muy básica que yo he escrito ahí, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces hay que comerse el orgullo, creo yo. Y no pensar que tener la razón me da siempre el poder o el control de la situación. Sino que si yo soy adulto, yo tengo que no ponerme al mismo nivel en ciertas situaciones. O, por ejemplo, tener la capacidad de disculparme con mi hijo o con mi hija. Y hacerlo desde la sinceridad. Y hacerlo de una forma natural, si tengo que hacerlo. Porque también estoy enseñando. Entonces, eso sí me da a mí la capacidad de decir, yo soy el que tengo la responsabilidad sobre esto. También se trata de esto, ¿no? Hablando de responsabilidades, ¿no? Creo que es importante que nuestros hijos tengan la capacidad de ser independientes y de no de estar siempre tutelados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que equivocarse, incluso gravemente entendérmelo, ¿no? Entrecomillado, es muy importante para nuestros chavales. No pueden ser personas perfectas, no lo van a ser jamás. Y para eso yo tengo que, pues, equivocarme. Y no tengo que tener a unos padres que me tutelen siempre, que me controlen todo. Que realmente si fracaso me lo recuerden de una manera imperativa. El famoso te lo dije, que es muy chulo, ¿eh? Te lo dije. Eso lo hemos usado todos, ¿eh? O la mayoría, ¿eh? Como diciendo, soy tu padre y tu padre. Y yo ya he pasado por ahí, ¿eh? Cuando tú vas, yo vengo. Usaba Chenoa, ¿no? En su canción. Pues yo creo que no es muy necesario siempre actuar de esa manera, sino pensar que, oye, hazlo. Yo no opino como tú, pero si tú crees que es adecuado, inténtalo. Y te doy mi opinión desde el respeto y desde tu libertad. Yo creo que es importante hacerlo. Y por último no es, me queda otra. Se trata también de esto, ¿eh? Esto es una palabra que yo me he inventado, ¿no? Que es lo de decir, oye, quizás ser sobreprotector no es lo más adecuado, pero sí ser sobreatentor. Que eso no existe, pero lo he puesto yo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis usado esa palabra? O esa actitud, perdón, mejor dicho. Ser sobreprotectores. Pensar que nosotros tenemos el control sobre la vida de nuestros hijos. Vosotros habéis, no sé, vuestros hijos han salido por ahí y habéis estado una preocupación excesiva, ¿no? Pensáis que si, no sé, que si le dejáis más horas, pues realmente eso puede entrar en un peligro inaceptable, ¿no? Y entonces ponéis la seguridad en manos de los demás, no confiamos en nuestro hijo. Y eso hace que seamos sobreprotectores en muchas situaciones. Y lo hacemos así. Papá, es que quiero llegar a las 3 de la mañana. No, a las 2:30. Porque esa media hora es un riesgo inaceptable para mí, ¿no? Papá, es que mi amigo, se van hasta las 3, a las 2:30 y te recojo yo. Y donde hemos quedado, y no tarde ni un minuto. Yo mando altavoces a mi hija. No, de WhatsApp le mando altavoces diciéndole como una especie de control, ¿no?
¿Dónde estás? Dime dónde estás, y lo hacemos así. Y eso lo único que me da seguridad es a mí, pero a mi hija no se la da. A mi hija lo que le da es el coñazo, ¿no? Es así. Y entonces yo creo que es mucho mejor estar atentos y hacerlo desde como la levadura, desde la humildad, desde la sencillez, desde saber en un momento determinado cuándo tengo que hablar contigo, cuando decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo va esto? ¿De acuerdo? Eso es estar siempre atentos, que es mucho más cansado que estar siempre protegiendo, muchísimo más, pero merece más la pena, porque agobiamos menos, porque ganamos en que nuestros chavales, pues nuestros hijos confíen en nosotros, ¿no? Y realmente nos vean como alguien de referencia, nos ven siempre, ¿no? Pero alguien que realmente, pues, me hace ser más feliz. Y voy a terminar, como me ha presentado Sole, pues, hablando de Don Bosco, pues voy a terminar de esta manera, si os parece, ¿de acuerdo? Y luego ya pues dejamos unos minutitos si queréis para interactuar. Quizás se trate de esto, sí, se trate de esto. Que no solo queramos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Sino que ellos noten y sepan que los queremos. Joder, Luis, qué giro de guión. ¿Esto qué significa? ¿Vosotros queréis a vuestro hijo? Vaya pregunta, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Pero lo notan. Como que no lo notan, claro que lo notan. Muchísimo también. Bueno, nos deberíamos de preguntar. A veces es así, si no lo notan o no lo notan. Entonces es una frase que usaba mucho Don Bosco y que yo creo que es importante tenerlo, ¿no? Cuando los chavales muchas veces vuelven a la fundación después de muchos años, ¿no? Es una impronta que para nosotros nos indica eso. Nos indican que en un momento determinado pudimos ser de tal manera con ellos, le pudimos indicar, pero cuando vuelven allí es porque realmente notaron que nosotros nos preocupábamos por ellos. Y no vuelven a otro sitio, vuelven a lo mejor con nosotros. Y eso quiere decir que realmente nosotros nos preocupábamos por ellos, los queríamos, pero ellos se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que realmente los queríamos. Entonces tenemos que procurar situaciones donde no solo le diga a mi hijo que lo quiero mucho, sino que se lo demuestre, ¿no? Que se lo demuestre. Y que si nos preguntan alguna vez a los niños más pequeños, papá, ¿tú me quieres mucho? Pues no le respondamos con frases de, pregunta que tienes. Pues claro, no te lo he dicho muchas veces. No me lo has dicho muchas veces. Bueno, pues ya está, te lo digo hoy, pues te quiero mucho, ¿vale? A lo mejor ese querer mucho, cuando me lo pregunta, si es que me lo pregunta, se demuestra con un beso, o con un abrazo, o darle la mano por la calle, ¿no? Cosas de ese tipo que realmente demuestran que realmente los queremos, que es cierto, que los queremos muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, la presentación aquí la he hecho un poquito más corta, porque realmente había en otro, bueno, sobre todo en colegios o en asociaciones de padres, hacemos otro tipo de dinámica que nos permiten pues otros espacios mucho más diferentes. Pero creo que hacemos un buen resumen pensando en que nuestros hijos, nuestras hijas, emocionalmente tienen muchas variables que los condicionan para crecer como personas estables, ¿no? Y esas variables que hemos tratado aquí, pues tendríamos que tenerlas presentes para que ellos luego formemos personas que realmente se sientan seguras, se sientan libres, se sientan motivadas, sean responsables y realmente pues puedan crear un futuro de felicidad y de tranquilidad, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Bueno, si queréis os dejamos unos minutitos por si alguien quiere compartir algo y quiere dar su opinión, quiere corregirme, que eso sería muy conveniente, y podamos pues dejar los últimos minutos de la charla para compartir entre todos y entre todas. Sí. Yo quería decir una cosa, es que cuando estaba viendo la última frase, que es como casi conclusión, una de ellas, donde has dicho que los niños o los hijos, en este caso, yo que soy profesora, cuando digo los niños, pienso al niño y a todos. Es que ellos tienen que saber que los quieren. Es que si ellos saben que tú los aprecias y que los respetas, que eso sí que es difícil, aunque ellos si no, ahí está también eso de que tú eres el adulto, ¿no? Pues entonces resulta que ya cuando les corrige, les regaña o les castiga, es que no se lo toman mal, porque se saben queridos. Y es fundamental. Es que yo me baso en eso muchísimo, porque hay veces que yo me pongo, pero da igual, que te siguen queriendo porque saben que lo aprecian y que eso se lo dicen
no porque les desprecies, sino por corregirlos por su bien, ¿no? Porque saben que tú les estimas y se te ha demostrado mucho. Sí, sí. Es fundamental, y eso por construir para el trabajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que también en el castigo, en el poner normas, también hay que hacerlo cuando tú consigues eso. Y entonces cuando lo consigues, cuando es más eficaz. Y cuando el chaval, en este caso, bueno, nosotros que también trabajamos con muchos chavales, es que también te reconocen ahí y saben que te estás preocupando por él. Porque castigar por castigar, o no explicarlo, o luego no dar una de cal y una de arena, ¿no? Pues realmente no tiene mucho sentido. Porque si solo va a subir relación en lo que decíamos antes, pues ahí no me la compran. Realmente no notan que yo los quiero. Pero es verdad que hay muchas situaciones de amor en también decírtelo de forma respetuosa pero imperativa, ¿no? Decir, oye, no, es que hoy no puedes salir y es por esto y es por esto, ¿no? Y el chaval en eso y mi hijo me responde, si realmente se lo razono, si realmente lo hago desde la coherencia, desde el cariño. No tengo por qué siempre sancionar o castigar con la voz alta o con el insulto fácil, que a veces pues se nos puede escapar. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que también se puede hacer un trabajo bonito en la sanción y en el castigo y te lo aceptan cuando así lo entienden, cuando así lo notan. ¿Vale? Sí, Sole, claro. Yo quería hacer una reflexión, no como mamá, en ese caso no, pero sí como hija. Y es curioso por lo que has estado contando, ¿no? Porque yo, lo que he visto tanto en mis padres, ¿no? Y en todo, pues, lo iguales de mis padres, otros padres, ¿no? Ahora que todos mis amigos y amigas ya pues, van introduciéndose en la maternidad y paternidad y tal. Primero, la dificultad que veo en no hacer eso de sobreproteger todo el tiempo. Es decir, lo veo casi una misión imposible. Es como, yo, o sea, veo a mi amiga y amigo con su hijo, ¿no? Y con su hija, y es que no le roce ni el aire. Y lo que yo sé que para mí ha sido un fracaso o un error, no quiero ni por asomo que mi hijo o hija lo pueda vivir. O sea, pueda sentir ese dolor, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio de respirar, confiar en que los valores y la educación que le imparten desde pequeñitos tengan fruto, ¿no? Y permitir un poco, aunque tú te quedes sin aliento, que vayan equivocándose, creo que es un ejercicio muy, muy complejo y que requiere, como decía, mucho tiempo y, bueno, pues paciencia y ejercicio interno de respeto absoluto y de saber que tú no eres el que controla o el que dirige la vida de tu hijo. Tú lo has traído al mundo, lo has traído al mundo, pero lo máximo que puedes hacer es quererle e intentar enseñarle todo lo que tú puedas, ¿no? Sí, sí. En eso, esa es la reflexión que coincide, por supuesto, con lo que has dicho. Y quería decir también, y ya no interrumpo más, que yo recuerdo cuando yo era más pequeña, pero a nivel de no entender todavía muy bien lo que ocurría, ¿no? Cuando hacía algo así que yo sabía que era un error, mi padre era muy de sentarme en el sofá de enfrente y decir, vamos a hablar. Mira, yo llegaba un momento que decía, castigarme y dejar de charlar ya, que yo estoy ya para intentar entender qué pasa. Y yo recuerdo que me decían, ¿entiendes? Al final, ¿no? Había hecho algo, ¿entiendes que ahora, pues, va a estar sin salir este día, o te va a quedar sin ordenador, o te va a quedar... Y por mucho que yo me enfadara, entendía. O sea, entonces, a raíz de lo que dices es cierto, ese intentar comprender que no queda el saco roto, que yo he vivido el saber, ¿no? Esa relación de respeto, incluso siendo mis padres y yo la hija que se ha equivocado. Entonces, sí. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Sí, sí. Yo creo además, añadiendo un poco, que es una cuestión de tomar conciencia, ¿no? De tomar conciencia de todas estas cosas, y es difícil, no proteger a nuestros hijos, pues tenemos que hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero la palabra es sobreproteger. Entonces, pues realmente yo me tengo que enfrentar a esa situación tomando conciencia, aprendiendo de lo que me sirve y lo que no me sirve. Hay muchas situaciones en las que cuando nosotros discutimos y discutimos con nuestros hijos o nuestras hijas, lo dejamos ahí, en la discusión, y no volvemos a la normalidad de una forma lógica, que es en la calma buscar la reflexión que tú decías, ¿no? El sentarme con mi hijo y hablarlo y usar realmente ahí pues las palabras que necesitan, de disculpa, de entendimiento, de explicar por qué me pasó esto, por ambas partes me refiero, ¿no? Y lo que hacemos es enfriarlo. Entonces yo me enfado contigo muchísimo, uso pues las voces, tú las usas también conmigo, tal, y lo que hacemos es que pasen los días
Y entonces luego después empezamos a buscar la normalidad en nuestra relación y pensamos que todo se ha solucionado. Y para mí creo que son pequeños quistes que van sumando y que realmente son, pues eso, como cuentas pendientes, con todas las comillas del mundo, ¿no? que tenemos con nuestros hijos, porque realmente sabemos cómo al final creamos modelos de actuar, que es decir, nos enfadamos, discutimos, no estamos de acuerdo, tal, pegamos, a lo mejor pegamos un portazo y tal, y bueno, la solución que tiene después es que pasen los días y que pase el tiempo, para que realmente volvamos a, entre comillas, una normalidad. A lo mejor me estoy poniendo demasiado trágico, vosotros me lo perdonáis y me lo permitís, pero son situaciones que se viven muchas veces, ¿no? Yo por lo menos estoy sesgado y las vivo en muchas situaciones y creo que fracasamos como padres y hacemos que nuestra responsabilidad es que nuestros hijos estén bien y sean felices, pues no las conseguimos, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Hablar, sí. Yo es que creo que la educación de los padres, mira, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, lo que pasa es que matizar un poco en que, bueno, que partimos desde desconocimiento y es un acompañamiento, que durante el acompañamiento vas viendo, si te preocupas, claro está, vas viendo cómo lo puedes hacer, vas viendo los errores, vas corrigiendo, pero hay una cosa que es fundamental, que es el amor que le tiene. Y muchas veces ese amor que le tiene nos hace que actuemos de una forma determinada que a lo mejor no es la correcta, que es, pues, siendo pesado, muchas veces, como tú decías, si se va, donde está, pensamos que lo hacemos, hasta que nos damos cuenta de que bueno, que no vamos por el camino correcto, que tenemos que darle un margen, que eso le hace sufrir a ellos, nos hace sufrir a nosotros, darle un margen, pero el amor que tú le tienes es tan grande que pensar, ¿dónde está? ¿Qué estará haciendo? Que, mira, llamarlo por teléfono y decirle, mira que estoy aquí, si necesitas cualquier cosa, llámame. Que en eso y en todo a lo largo de la vida, desde el principio, es aprender y ser convenido con el amor que le tiene, a la confianza que tiene, el margen de confianza que tiene que darle, cómo enseñarle, cómo darle a entender que eso es lo correcto o no lo correcto, y pedir perdón muchas veces. Sí, firmo debajo de lo que dices. Creo que es muy adecuado todo lo que comentas, saber en la justa medida en aplicar muchas de las situaciones y valorar la importancia que tienen, ¿no? Que a veces pues le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen, ¿no? Ayer mi hija quería irse a estudiar a las 12 de la noche a la universidad, nosotros vivíamos muy cerca de la universidad, ¿no? Entonces yo la primera reflexión que dije es decir, pues estudia aquí, ¿no? Tienes ahí en la casa, estudia y no hace falta que te vayas ahora porque luego como vuelves y si no tengo que ir yo a por ti y tal. Esa fue la primera reflexión, el primer impulso mío, ¿no? Es decir, y no tuve en cuenta otras situaciones, no tuve en cuenta. A lo mejor en esa primera, luego lo hice rápido, se ve que voy al psicólogo y lo hice rápido. Y rectifiqué diciendo, a lo mejor no estoy teniendo la visión que ella tiene de por qué se va allí. Que a mí me parecía, no voy a decir una locura, pero me parecía un poco ilógico, ¿no? Si ya íbamos casi todos a acostarnos y tal, pero yo no pensé que ella tenía que estudiar matemáticas, que allí había quedado con una amiga que estaba estudiando toda la tarde, que era de un pueblo. Entonces no la escuché. Lo primero que hice fue decir lo que yo opinaba de la situación, que me parecía incluso podía ser hasta ridícula, ¿no? Tiene ahí la casa, y no la escuché. Y a mí no me costó trabajo luego pues recogerla, porque era ya tarde, cuando yo hasta de la mañana y estudió allí. Hoy el examen le ha salido muy bien. Dice ella. Sí, le ha salido. Entonces, bueno, pues si yo me pongo ahí imperativo y digo que yo como padre no entiendo que tú te tengas que ir a la universidad, aunque esté cerca y tal, a cierta hora, porque además hace frío, y te pueden hacer mis cosas en el camino, pues a lo mejor no estoy respondiendo a lo que mi hija necesita. Y no me está pidiendo nada extraño, no me está pidiendo algo que sea, no sé, iba a estudiar, es que iba a estudiar. Y yo le busqué dificultades a eso. Entonces, a veces creo que también le damos
demasiada importancia a cosas que realmente, si nos paramos, no la tienen realmente. Bueno, yo me callo, creo. Sí, Cristóbal. Vamos al tema de la igualdad con la autoridad que hay que tener, porque hay que tener autoridad. Sí, claro, yo digo que hay que buscar siempre equilibrio. Y cuando yo digo de igualdad, en el plano, digo que se puede tener la misma autoridad en el mismo plano que tenerla así. Para mí es la misma. Entonces, yo no estoy hablando aquí de que yo como padre no ponga normas, no diga lo que hay que hacer, no me ponga a veces en un no taxativo cuando realmente no tengo otra solución. No es eso. Lo que digo es que no lo hagamos habitualmente. Siempre. No lo hagamos siempre de esa manera. Es decir, el no por el no razonarlo. No me quita autoridad a mí eso. No me quita autoridad. En un momento determinado, entender que lo que mi hijo me está pidiendo hace que cambie mi opinión. Y hay personas que lo entienden así. Que si no hace lo que yo digo, pues realmente no se está haciendo bien. Y creo que no se pierde autoridad, al revés, se gana si realmente comprendo a mi hijo. Y realmente digo, pues bueno, es verdad, puedo hacerlo. Entonces, claro que tenemos que ser autoridad al final, y tenemos que tomar decisiones, y tenemos que saber todo sobre nuestro hijo, pero hay situaciones en las que usando solamente ese plano de usar el no demasiado, no. ¿Por qué? Porque no, porque soy tu padre, porque yo lo hacía así siempre y ahora se hace. Usando eso, yo creo que no nos beneficiamos, nos perjudicamos como padres. Esa es mi opinión y es lo que yo un poco veo. Y entonces creemos que ser a veces flexibles, ser comprensivos, pues entender, reírnos con nuestros hijos nos pierde y nos quita autoridad. Y no es así, no es así. Al revés, la gana. Porque cuando hablamos de cosas como sexo con nuestros hijos, si alguna vez lo hemos hecho o no, ¿lo habláis? ¿Lo hablamos? Mejor dicho, ¿lo hemos hecho con libertad? No lo sé. Y yo prefiero que mis hijas lo hablen conmigo, antes de no lo hablar por fuera o le den otras indicaciones. Y son temas que tenemos tabú, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Que a lo mejor está un poco desorbitado, pero es así. Y entonces pues tenemos que ponernos en el plano de saber realmente que podemos ser autoritarios sin tener que ser rígidos o duros. Perdón, Cristóbal, ¿quieres decir algo? Sí, iba a decir, en todo lo que has estado exponiendo con tanta claridad y has entrado en muchas concreciones, subyace una palabra, para mí es básica, es importante, que es la palabra tiempo. Tiempo. Todo se compendia en la palabra tiempo. Yo puedo decir que me considero, no tengo hijos, pero tengo muchos amigos y tengo muchos hijos. Los hijos de mis hermanos, los hijos de mis amigos. Estoy lleno de hijos y de nietos por todas partes. Y es estupendo. Pero también soy un observador objetivo. Entonces he llegado a la conclusión de que la palabra tiempo es absolutamente impresionante. Solo cuando tú le dedicas a tus hijos el tiempo, la palabra tiempo, es cuando el fruto al final está ahí. Y tú lo entiendes como nadie, porque yo, como ya sabes, soy del proyecto Don Bosco, voy a hablar de una cosa que podemos llamarle el amor objetivo. El amor es subjetivo, naturalmente. El amor, estamos hablando de amor entre personas, entre padres e hijos. Pero hay un amor objetivo, y es el que el proyecto Don Bosco, por ejemplo, le dedica a chavales que vienen de donde vengan, que no los conoce nadie de nada, que nadie los ha querido, que están por ahí por el mundo y que llegan al proyecto Don Bosco y se empieza por un mundo de relación con ellos, que empieza por ser un amor objetivo y que al final, cuando le pones delante de una cámara o delante de un micrófono y los oyes hablar 4 frases, te das cuenta que el amor le saca al lado. Le saca al lado. Y te están mostrando como en un espejo un amor subjetivo que les ha llegado al alma, al corazón. Pero todo ha empezado porque en el proyecto se les ha acogido y han hecho una traslado. Entonces, pues simplemente quería decir eso, que yo aprendo muchísimo del testimonio de estas criaturas, de estos jóvenes, que allí en el proyecto formáis
y lo desarrolláis de un modo integral, que empieza por un amor objetivo y que acaba siendo un trato subjetivo auténticamente maravilloso, simplemente eso. Sí, pues sí, te agradezco las palabras y es cierto, ¿no? Cuando no confían, nunca nadie ha confiado en mí, cuando yo vengo degradado de la vida y vengo hundido y realmente pues soy alguien que soy un cero a la izquierda, pero la más izquierda que hay, y realmente alguien pues sin pedirme nada a cambio, pues me hace abrir los ojos y confía en mí, pues se dan milagros, ¿no? Milagros en ese sentido que son ciertos, ¿no? Es verdad. Y no creo que nosotros como padres, que somos gente, entiendo que coherente e inteligente, pues llegamos a situaciones con nuestros hijos, pero es verdad que es importante muchas veces valorar pequeñas cositas, ¿no? A nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no? Y darle importancia. Yo recuerdo que mi padre me decía a mí: papá, he sacado un 7, y me decía, tu obligación, eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Y la próxima vez un 8, que realmente un 7 está bajito, sus órdenes, entenderme. Y entonces no le damos importancia a decir que el 7 está bien. Oye, ¿y qué ha pasado? ¿Y el 7 por qué? Pero si te lo sabías bien, ¿no? Me dijiste que estaba... vale. Y pregunto sobre el examen, no simplemente digo un 7. O digo, papá, saca un 5. ¿Un 5? ¿Un 5, tío? ¿Un 5? Pues la selectividad no te va a dar la media, y sabes que y hacemos esa reflexión, y hacemos la reflexión desde lo negativo, pero no analizamos porque hemos sacado un 5. No lo hemos analizado, no nos hemos parado, no tenemos tiempo, como tú dices, ¿no? A veces también de hacerlo, o yo creo que más de tiempo es ganas de complicarnos, ¿no? Y de analizar que a lo mejor tiene más importancia ese 5 que un 8. Puede ser que tenga más importancia, porque a lo mejor no sabemos ni de lo que es el examen. Papá, he sacado un 8. Muy bien. ¿En qué? ¿En qué ha sacado un 8? Da igual, un 8. Está muy bien. Me pongo el ejemplo, perdónme la hipérbole, ¿no? Y la exageración. Pero hacemos así, y no le damos importancia realmente, o no pensamos, o analizamos realmente los mensajes que damos o que recibimos, ¿vale? Bueno, para terminar, por el tema del horario, no me quiero despedir de ti, me ha encantado, por supuesto, la conferencia que nos has dado, pero me quedo con algo importante, pensando en mis nietos. Yo ya tengo nietos y mis hijos son mayores. Quizá, o sin quizá, la etapa más difícil, tanto para el padre como para el hijo o hija, no sea la pubertad, cómo se puede enfocar y si está cuantificado en tiempo esa etapa que es, creo, crucial tanto para el padre como para el hijo. Pues mira, hace muchos años la edad de la adolescencia empezaba con 16. Hay mucha edad de 16, y entonces era cuando tú eras adolescente. Ahora hay muchos estudios que dicen que la adolescencia empieza con 11, con 10 años, ¿no? Entonces, la sociedad nos marca, los hábitos nos marcan ese tipo. Pero estoy de acuerdo contigo en que cuando realmente actuamos las dificultades, es cuando las dificultades ya están aquí. Y entonces me molestan las dificultades y me estorban. Y dejamos de paso pues una etapa muy bonita que es la pubertad, como tú dices, donde realmente yo tendría que haber marcado mucho más el estilo educativo que yo quiero y evidentemente adecuándome al lenguaje de mi hijo y de mi hija, y desde la infancia pues también trabajar ahí en valores que creemos que son importantes, ¿no? Para nosotros. Entonces, marcado, pues no está establecido. Cualquier psicólogo con que tú hables te diría, pues hoy en día con 10 años un niño está en plena adolescencia, porque realmente el mundo que vivimos de la conexión y de la comunicación le facilita pues una captación de información que realmente le hace, creo que vivir muy rápido. En mi opinión es vivir demasiado rápido, eso sí es cierto. Pero bueno, como tenemos que adaptarnos a eso y luchar contra una pared, pues suele ser muy complicado, pues tendremos que, como tú dices, seguramente irnos a la pubertad para realmente estar atentos, y temas que pensamos que no podemos trabajar o tratar, pues hacerlo de forma más rápida, más adecuada. Hay valores como la ostentación, ¿no? El tenerlo todo, el decir no serás tú menos que mi hijo, no será menos que el tuyo, ¿no? Las comparaciones que usamos como padres y como madres y que no somos conscientes de que le estamos dando niños. Ahora venimos de época, perdonadme el ejemplo, venimos de época de primeras comuniones, ¿no? Que sigue siendo una tradición
hacerlas, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? En esta sociedad que vivimos, ¿no? Y me parece bien, cada uno pues es libre de estimar, pero hay muchas veces que enseñamos a nuestros hijos que hay acontecimientos donde hay que volcarse, ¿vale? Con un sentido muy económico, por llamarlo de alguna manera, y realmente el resto del año pues no lo dedicamos a nuestros hijos, ¿no? En educarlos en ciertos valores que también están adecuados, ¿no? Entonces pues les damos mensajes de cómo nosotros actuamos también y cómo afrontamos nuestra vida. Creo que el ejemplo nuestro es fundamental también. Ser coherentes es fundamental en etapas incluso de pubertad, como tú comentas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias por la atención y espero haber podido ayudar. Por ejemplo, molestado. Pues muchas gracias. Míralo, a ver si te gusta. Y esto es el año pasado, no, el anterior, hizo el 25 aniversario del Centro de Orientación Familiar. Es una memoria que se editó. Bueno, pues claro que sí. Nada, muchísimas gracias, pero porque habéis molestado en nada, por favor. A ver, que no sé ni abrirlo, ¿eh?